La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Ya sé que alguien va a decir, revise usted los calendarios, empieza el domingo y el petate del muerto. Pero bueno, laboralmente empieza el lunes. Y si alguien dice el domingo, pues el domingo, no hay problema. Un detalle nimio ese. Hoy, lunes 21 de diciembre del año 2020. A escasos 10 días que termine este año, y cuando prácticamente el periodo de asueto ya está, vamos a decir, a todo lo que da, cuando cientos de miles, por no decir millones, cientos de miles de habitantes de la Ciudad de México y de algunos municipios conurbados al territorio de la Ciudad de México han desobedecido de manera flagrante y valiéndoles gorro las instrucciones o las peticiones del gobierno, tanto el del Estado de México como el de la Ciudad de México, las cosas siguen como antes. Que en Inglaterra, que en el Reino Unido, en el sur de Londres, se detectó una nueva cepa más contagiosa y algunos países europeos han prohibido no reciben aviones que vienen del Reino Unido, pero aquí en México somos inmortales, poderosos, fuertes, que vengan los aviones aquí y aterricen, porque si traen una cepa más contagiosa, caerá otra vez para ya saben quién, como anillo al dedo, para seguir causando destrozos y planteando desatinos y ocurrencias. Pero decía pues que a 10 días de que termine el año, se tiende de manera natural a intentar hacer un balance de lo vivido, de las cosas más interesantes, los libros que se vendieron más, quién fue el político del año, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en ese terreno, salvo en un caso. A mí me interesaría conocer de usted cuál fue la interrogante que más le impactó durante este año que está a 10 días de terminar. ¿Cuál fue? Y yo le voy a decir cuál fue la mía. No de este año, sino desde el año anterior, aun cuando partiendo de esa caída del 9% o alrededor del 9% que sufrirá la economía mexicana este año, me intrigó más al grado tal de que considero esto que le voy a decir la interrogante de este año. Planteada de manera muy sencilla sería esta. ¿Por qué millones o por qué tantos siguen apoyando ciega y acríticamente a López? Repito, ¿por qué tantos millones de mexicanos siguen hoy, por encima de la tragedia que ha causado este gobierno, apoyando, loando, babeando ante López? ¿Por qué? No he encontrado yo una respuesta clara, definitiva a esto. Sin embargo, pudiendo haber varias hipótesis, algunos dicen que se debe a que los anteriores neoliberales, corruptos, mentirosos, hipócritas, etcétera, todavía están queriéndolo hacer descarrilar en esa obra grandiosa que es la 4T. Otros dicen que hay incrustados todavía en el gobierno y no los han detectado, porque en el momento en que los detectan, para afuera. Y así, cada quien tendría alguna explicación que sonara un tanto lógica para justificar por qué siguen apoyando a López. Sin embargo, yo no me quedo con esas respuestas que le dije ahorita y muchas otras. Yo creo que hay algo todavía más profundo, más complejo, pero es evidente que hay ahí una pregunta no resuelta. ¿Por qué tantos millones de mexicanos que son
los que más han sido golpeados por la gobernación de López lo siguen apoyando. ¿A qué se debe eso? ¿Será acaso a las dádivas miserables que está repartiendo en fundamentalmente el sureste del país, por ejemplo, a los más necesitados? ¿Tan barato le habrá salido a López esa popularidad? ¿En serio aceptaría usted esa explicación acerca de por qué todavía siguen apoyando a López? Y así podríamos seguirle y al finalmente llegaríamos a una conclusión. No hay una respuesta clara, sencilla, que nos diga por esta razón o por estas razones millones de mexicanos siguen apoyando ciega y acríticamente a López. Sin embargo, creo que el intento vale la pena. Creo que todo mexicano debería intentar buscar y encontrar una explicación. Si él mismo sigue apoyando a López, valdría la pena que empezara por ahí. ¿A qué se debería que todavía esa persona, si usted me está viendo y escuchando, y si usted votó por él y sigue siendo su simpatizante, etcétera, ¿por qué lo hace? ¿Qué explicación podría dar usted lógica, coherente, de esa entrega absoluta, crítica a López? ¿Acaso espera usted que corrija y enderece el rumbo? ¿O en verdad piensa usted que todo este desorden, esta tragedia, esta caída de la economía, tantos miles de muertos que ya vamos casi en 120, se deben a los neoliberales? ¿En verdad cree usted eso? El desfonde definitivo de Pemex, la corrupción persiste ahí, la caída de la extracción de volumen diario de petróleo también va para abajo. El desastre de ubicar una refinería en un terreno que es el menos apropiado para hacerlo. ¿Será culpa de los neoliberales? El Tren Maya, ¿a quién le podremos echar la culpa? ¿A Calderón? ¿A Peña? ¿A quién? Y la pregunta ahí sigue sin respuesta. Le repito lo que dije hace un momento, me declaro completamente ignorante, no tengo esa respuesta. Pero hay cosas que sí se pueden, si no resolver, al menos entender. Es evidente que este gobierno es un gobierno de ineptos, de novatos en la gobernación, y la mayor parte de ellos, por no decir la totalidad, son ignorantes de las grandes transformaciones sufridas en el mundo en los últimos años, quizás 60 o 50 años. Empezando por López, que es el más ignorante en esa materia de todos. De tal manera que como base de las decisiones que toma, se encuentra la ignorancia. Decide con base en una realidad que inventó él, el desarrollo estabilizador y que esto y que el otro, cuando la verdad es que ni siquiera ha estudiado seriamente ese periodo de la historia económica de México. Pero la ignorancia de lo que ha cambiado en el mundo lo ha llevado a plantear proyectos de inversión, que más bien son proyectos de dispendio, tanto en programas sociales como en obras de infraestructura inútiles, sin sentido. Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya. La ignorancia, pues, juega un papel fundamental en esta gobernación. Pero además hay otro elemento que vale la pena señalar para agregárselo a la ignorancia. Todos los gobiernos, en un acto de la lógica más elemental, buscan, para llenar las posiciones de su gabinete o de las áreas críticas o fundamentales de toda gobernación o de todo gobierno, el gobernante busca seleccionar a los mejores,
por encima de filias y fobias, busca a los mejores. Hace 40 o 50 años era el compadre, el amigo, el primo, etc. Pero hoy ya ha cambiado eso como consecuencia de la economía abierta, la globalidad, etc. Sin embargo, López busca a los peores, a los más tontos, a los más inexpertos y a los más ignorantes en las materias de las cuales trata el área donde van a trabajar. ¿Qué sabe la señora Cloutier de economía? Nada, y me quedo corto. ¿Qué sabe la doctora en marxismo o Chucha Cuerera en materia del partido, en Marx y Engels, o conocedora de toda la visión del mundo del licenciado Stalin? ¿Qué sabe de tesorería de un gobierno que es la 14, 15 o 16 economía del mundo? Nada, por eso está ahí. ¿Qué sabe Esteban Moctezuma de diplomacia? Pues nada, que dice buenos días cuando llega, dice buenas noches cuando ya se va a despedir o hasta luego. Pero de diplomacia, cuando los últimos 15, 16 años antes de entrar como secretario de Educación, pues era un empleado de tercer nivel de Ricardo Salinas Pliego, obteniendo beneficios mil en el gobierno federal para financiar proyectos de los cuales presume Ricardo Salinas y su grupo empresarial, pero no dice que eso lo está deduciendo de impuestos o está obteniendo recursos presupuestales para llevarlos a cabo. Ese es Esteban Moctezuma. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿por qué López busca a los peores? ¿Por qué? Una señora que todavía tengo entendido por su enfermedad, lo cual es una tragedia, el COVID-19, fue contagiada, no se presenta después de creo que 5 semanas que el Poncho se fue a Sonora, no se presenta a la oficina a encabezar o plantear una nueva estrategia para combatir a la delincuencia que campea en el país sin control y enemigo al frente. Como le digo, ¿por qué los gobernantes, en una expresión de cordura, de inteligencia incluso si quiere, buscan a los mejores, pero López a los peores? Quizá ahí radique un poco la explicación de por qué tantos millones lo siguen apoyando. Yo diría por la ignorancia que padecen. Ignoran todo de la gobernación, ignoran todo de la economía, ignoran todo de las finanzas públicas, ignoran todo de la política monetaria. Prácticamente lo único que saben hacer es estirar la mano para la dádiva salvadora. Quizá por ahí vaya la explicación. Pero bueno, regresaremos al tema. Por lo pronto, yo le agradezco a usted su atención en esta mañanera de lunes, y partiendo de la base pues de que ya entramos a la recta final, mucha gente ya ni siquiera tiene la obligación de conectarse con su trabajo, las escuelas ya les dieron vacaciones desde el viernes, etcétera, a disfrutar dentro de la pandemia. Lo más crítico es en estos días seguirnos cuidando, como ya sabe usted. Ojalá y no seamos contagiados y salgamos indemnes de este flagelo que no tiene parangón desde hace quizá más de un siglo. Por lo pronto, gracias y nos vemos mañana martes. Gracias.